En este video te voy a hablar sobre la vida de Clorindo Testa y algunas de sus obras importantes. Clorindo Testa nace en 1923, muy cerca de la ciudad de Nápoles. Sus padres vivían en Argentina, pero ellos querían que su hijo naciera en su tierra natal, la cual es Italia. 3 meses después se regresan en un largo viaje en barco. Clorindo Testa comienza a estudiar ingeniería civil en la Universidad de La Plata, pero un año después se retira y comienza a estudiar arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. La obra del artista y arquitecto Clorindo Testa se caracteriza tanto en los colores vivos y las formas puras como en el uso del hormigón visto, que elevó a la categoría de arte en sus edificios. Clorindo Testa era como esos genios del Renacimiento, eclécticos, que tenían creatividad de sobra para desarrollarse en diversas disciplinas. Él eligió la escultura, la pintura y la arquitectura. Ese le usé yo hace años. Lo mismo esa lámpara ahí, con el papel. Eso, o sea, eso es como si fuera una ciudad, ¿no? Porque es el cuadriculado de la ciudad de Buenos Aires, donde hay manchas de repente que son como inundaciones. Porque era cuando la época de los clonados. Y uno de los perros tiene 6 patas. Sus edificios son distintos. ¿A quién se le ocurre montar gliptodontes y barcos en el centro de la ciudad? Clorindo Testa, el arquitecto artista o el artista arquitecto. Clorindo Testa traducía en papel las imágenes que aparecían en su cabeza. Después, como todo buen arquitecto, convertía todo este revuelo creativo en edificios. ¿Cuál de todas sus obras arquitectónicas será la más emblemática? ¿Será el ex Banco de Londres en el corazón del microcentro? ¿La Biblioteca Nacional? ¿O tal vez el Hospital Naval, ese misterioso barco azul encallado en el Parque Centenario de Buenos Aires? Algunos quizás se queden con sus reformas en el Centro Cultural Recoleta pegado al cementerio en Plaza Francia. En verdad, cada una es una muestra de genialidad de Clorindo Testa. El banco hizo un concurso y trajo a un arquitecto inglés que se llamaba Gerald Wakeham para que organizara el concurso y siguiera el concurso y, y después evaluara los proyectos y los mandara a Londres. Y entonces Wakeham, de todos los proyectos que eran 5, eligió el nuestro, como el que él decía que era el que tenía que ganar. Entonces después lo mandó al directorio, porque el que decidía era el directorio del banco. Y el directorio del banco, que eran tipos inteligentes, ninguno de ellos eran arquitectos. O sea, lo que dijeron es, lo hemos mandado a Gerald Wakeham para que vaya a Buenos Aires y organice el concurso, para que evalúe los proyectos. Él evalúa y dice que ese es el mejor, entonces ese es el mejor. Como el viejo Banco de Londres, sede actual del Banco Hipotecario. Es de hormigón, sin embargo parece hecho con un material maleable en el taller de un artista. Esquina de Bartolomé Mitre y Reconquista, microcentro porteño. Imposible imaginar un diálogo entre las construcciones tradicionales y esta otra. ¿Cómo definirla? Es una obra atípica para la zona y para la época. La estructura del edificio que tiene estas son bandejas que se ven en 3 niveles de bandeja. Cuelgan de un emparillado en un módulo de 3 metros por 3 metros. Es emparillado de hormigón. Baja por todo lo que se ve en la fachada, que son estos tabiques, con todas estas cerramientos que están ahuecados que permiten esa transición en su interior y exterior. Lo que nos genera esta permeabilidad de fachada, eso hace que las cargas bajen, pero verdaderamente lo que es necesario son los tabiques que están perpendiculares del cerramiento, y el resto, digamos, de la conexión entre tabiques solo se deja la estructura donde es necesario, y el resto se ahueca para permitir el ingreso de la luz y poder tener visibilidad dentro del edificio.
Clorindo, en sus entrecomillados, siempre destacó la fachada de sus edificios de la fachada de los edificios vecinos. Esa posibilidad de dialogar con los distintos órdenes que tienen los edificios vecinos era parte del diálogo que tenía este edificio y la permeabilidad del contacto constante del interior y exterior, que esto hacía que los edificios se integren al contexto urbano, generándole como un diálogo con el resto de los edificios, siendo un edificio completamente distinto. En el año 58 le piden a Jorge Luis Borges, que era director de la Biblioteca Nacional, y a 3 bibliotecarios de la época, que hagan un programa de necesidades de todo lo que tenía que ser el nuevo edificio. El concurso fue nada más que para arquitectos, porque pensaban que los arquitectos más que los ingenieros podían interpretar más lo que se quería buscar, que era este monumento a la cultura. Cada vez que pasás, por supuesto que las mirás. Pero las mirás y decís, mira qué bien se mantiene el color amarillo. Por ejemplo, a la biblioteca paso, a pesar de que nunca le hicieron los parasoles, cosa que es como si fuera una persona sin brazos. No, en realidad es lo mismo. Los parasoles eran así y no están. Para la construcción del edificio se usaron 20.000 metros cúbicos de hormigón y unos 3.000 toneladas de hierro, con los cuales se podrían construir en ese momento unos 33 edificios. Algunos piensan que la biblioteca tiene forma de mesa, otros de nave o de árbol. Clorindo, en cambio, hablaba de gliptodontes en el centro porteño. O sea, yo creo que lo que tiene de interesante es esa especie de paisaje distinto que te da en la ciudad. O sea, que vos desde una cuadra puedas ver a través del edificio, sí, cosa que no se da en Buenos Aires, ¿entendés? O sea, que vos ves la transparencia del lugar. En el subsuelo están los depósitos de libros que pueden crecer por debajo de la tierra, en la barranca, donde están protegidos de alguna manera de la luz, del sol, etc. Por otro lado, el resto del edificio, que sería la parte administrativa y sobre todo la sala de lectura, una posición muy favorable con las vistas al río. Si el tipo, ellos, porque eran 3, no hubiesen separado ese edificio, podría ser un edificio común que podría haber ganado el concurso porque funcionaba bien, tenía buenas proporciones, tenía una buena estructura, pero haber hecho ese gesto mínimo, básico, de separarlo del terreno y crear en eso una plaza única, donde yo estoy parado y veo los edificios que están alrededor, eso me parece que es lo más valioso del edificio.